Buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Nada, no sé cómo quitar esto de las sombras. Estoy prácticamente a oscuras, pero bueno, aún así parece ser que se ven. Bueno, os traigo de nuevo el vídeo de Jack el Destripador, a ver si esta vez queda mejor grabado, porque bueno, no he quedado contenta con pues con otros resultados que ya habéis podido ver. Y bueno, es un personaje que no quiero dejar de tratar en mi canal básicamente porque da pie a lo que hoy conocemos como asesino en serie. Aunque se sabe que hubo asesinos en serie antes, digamos que hasta que no existió lo que es la figura de Jack el Destripador como tal, no tenemos ese concepto, no acoplamos ese contexto, o sea, ese concepto a lo que es nuestro lenguaje habitual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, además me parece que es un personaje muy interesante y desde luego todo lo que pasó con él también. Entonces, bueno, como siempre, voy a intentar no enrollarme, voy a empezar por el final, pero antes de nada, bueno, pues tengo que leer un pequeño contexto histórico, porque es importante tenerlo en cuenta y eso pues no me lo puedo saltar de ninguna manera. Entonces, bueno, pues básicamente vamos a entrar en lo que sería la época victoriana de Inglaterra y todo lo que sucedía por aquel entonces, porque bueno, es importante básicamente para ver los hechos. Entonces, bueno, básicamente a mitad del siglo XIX, pues empieza lo que es la llamada Edad Moderna, tras clausurar el siglo XVIII, como os comento, y se da paso a la Edad Contemporánea y con la llegada de lo que es la conocida Revolución Industrial. ¿De acuerdo? Entonces, esto trae consigo un cambio drástico en la sociedad debido a la creencia, a la creciente industrialización y el progreso técnico, ¿no? Entonces hay un crecimiento global que lo que hace, como siempre, pues es fortalecer lo que es básicamente a la burguesía y demás, y a todos los ricachones. Y bueno, digamos que en este caso Londres, Reino Unido en general, es una potencia en este momento que está en máximo auge con la reina Victoria I, de ahí el nombre de época victoriana. Y sin embargo, bueno, pues por una parte están estos ricos que se enriquecen cada vez más, pero por otra parte tenemos como siempre a los pobres, que en este caso pues digamos que se empieza a generalizar el trabajo infantil, el femenino, aumenta dramáticamente la jornada laboral, caída de salarios, son niveles incompatibles con una vida digna. Esto lleva a una situación límite y totalmente dramática, que propició el nacimiento de los sindicatos, además, por eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, también digamos que se fomenta lo que es la lucha social, lo que es la huelga, para conseguir una mejora de los derechos laborales. Pero bueno, básicamente nos vamos a ir ya a lo que se llama el barrio de Whitechapel, que era uno de los barrios digamos más pobres que en ese momento estaban en Inglaterra, como os comento. Y bueno, pues estamos hablando de un barrio donde principalmente lo que había era mucha delincuencia, había también bueno, pues aparte de muchísima pobreza, lo que era mucho alcoholismo y mucha prostitución. Esto es importante. Además, era un barrio donde había también pues muchas epidemias infecciosas, sobre todo el cólera y el tifus, que digamos que provocaban graves reveses económicos y que producen, bueno, pues serios problemas en la distribución de alimentos, ¿no? Entonces las condiciones de vida no hacen más que empeorar. Mientras por otro lado la economía británica pues crecía de manera constante. Entonces, bueno, digamos que muchas mujeres que o bien han estado casadas o bien no tienen el sustento suficiente para vivir, se ven obligadas a ejercer, como os comento, la prostitución. Y bueno, pues lamentablemente esto hace que muchas de ellas se den también al alcohol, ¿no? Porque tiene que ser muy duro. Digamos que si se divorciaban, pues todos los derechos, como siempre, los tenía el hombre, que se quedaba con los hijos y la casa, y la mujer, digamos que se tenía que buscar la vida, literalmente, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, pues como os podéis imaginar, esto era un auténtico caldo de cultivo para las peores situaciones, más deprimidas y más peligrosas. Sin duda el barrio de Whitechapel fue siendo así. Es en este momento
concretamente en el año 1888, cuando aparece la figura de Jack el Destripador. Luego veremos el nombre y demás. Vamos a empezar, como siempre, por el final, porque creo que es la mejor manera de siempre, bueno, pues como os comento, de analizar los crímenes. Concretamente, el primer cuerpo de la primera víctima es de Mary Ann Nichols a las 3:40 de la mañana, el viernes 31 de agosto de 1868 en Park Row, Whitechapel. Tenía un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura en zigzag y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. Días después, concretamente el sábado 8 de septiembre, aparece el cadáver de Annie Chapman aproximadamente a las 6 de la mañana, cerca de la entrada del patio interior de la calle Hamburg en Spitalfields. Tenía 2 incisiones en la garganta, al igual que ocurriera con Nichols. Sin embargo, en el caso de Chapman, su vientre había sido completamente abierto y eviscerado, con los intestinos puestos por encima de un hombro, le habían extirpado el útero. Y bueno, parece ser que hay un testigo que afirma haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo junto a un hombre de caballero oscuro y con apariencia de un gentil venido a menos. Después de esto encontramos lo que es un doble asesinato, el de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, que ocurren en la madrugada del domingo 30 de septiembre. El cuerpo de la primera es descubierto en Dutchfield Yard y tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Sin embargo, pues no presenta ningún tipo de incisión en el abdomen, lo cual plantea dudas respecto a si ha sido obra de Jack el Destripador o más bien si en este caso se ve interrumpido por el motivo que sea, ¿no? Bien porque aparece alguien en el momento en la calle y demás. Entonces, bueno, pues ya os digo. Hay varios testigos que afirman que la vieron con un hombre rubio, otros dicen que era de cabello oscuro, en fin, como siempre, pues hay varias incongruencias. Pero ¿qué pasa? Que como no queda satisfecho porque parece ser que no puede efectivamente realizar este primer asesinato, no se queda contento y 45 minutos después la policía halla el cadáver de Eddowes en Mitre Square, en la City de Londres, y al igual que Chapman, tenía la garganta profundamente cortada, tenía una incisión vertical profunda y extensa en el abdomen con evisceración y colocación de los intestinos por encima de un hombro, y le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Además le habían acuchillado el rostro y bueno, pues también aquí se habla que habían visto al parecer un hombre con aspecto descuidado y demás. No obstante, pues no se puede avalar la descripción, pero sí que es importante aquí que se encuentra un delantal ensangrentado de Eddowes cerca de la entrada de un edificio de apartamentos y un grafiti en la pared, justo encima de donde estaba la prenda, que parecía implicar a un judío, aunque no se pudo comprobar si este grafiti había sido escrito por el homicida o fue una simple coincidencia. Esto sería lo que es el inicio, y finalmente, y nos quedamos con esto, la policía encontró el cuerpo atrozmente mutilado y totalmente destripado de Mary Jane Kelly sobre la cama de su habitación alquilada en Miller's Spitalfields a las 10:45 de la mañana del viernes 9 de noviembre. En este caso tenía un profundo corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal, el rostro totalmente hecho trizas, haciéndolo irreconocible. Le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón, y en este caso, pues ya os digo, fue especialmente salvaje, ¿vale? Este asesinato, y además fue distinto a los anteriores. Luego veremos por qué. A estos asesinatos se les denominó los 5 asesinatos canónicos. Todos ocurrieron por la noche, generalmente durante el fin de semana y al término de mes. Y bueno, pues cada asesinato, digamos que va resultando más severo que el anterior, excepto el de Stride, cuyo ataque presumiblemente fue interrumpido. El cuerpo de Nichols tenía todos sus órganos, pero a Chapman y Eddowes extrajeron el útero y la destriparon, mientras que a la última, Kelly, presentaba graves mutilaciones en el rostro, aparte de otras muchas cosas. Bien,
Entonces, bueno, este sería el final, digamos, estas son las víctimas y a partir de aquí, lógicamente, pues empieza a llevarse a cabo pues una investigación exhaustiva porque a pesar de la época es cuando nace Scotland Yard, esto es importante, y desde luego se hace una investigación muy en serio, ¿no? Al respecto, no estamos hablando de cualquier cosa. Se llegan a investigar hasta 600 personas, o sea, que es que no estamos hablando de ninguna tontería. 600 personas, pero bueno, como os comento, lo único que se consigue en este caso, y también es importante, es que hacemos el primer perfil criminal de la historia, ¿no? Es muy prematuro, es verdad, apuntar a un candidato concreto, pero bueno, os comento. Se llega a la conclusión de que el asesino era un hombre desconocido por la víctima. Yo aquí os adelanto que por favor no tengamos prejuicios, ¿de acuerdo? Este era el perfil asociado a la mayoría de los sospechosos barajados por los investigadores. Era un hombre conocido por la víctima. En este caso, también el asesino era un hombre. Y en el caso de Mary Jane Kelly parece ser que mantenía algún tipo de relación con ella. Es un perfil poco habitual, en el que encajarían sospechosos como por ejemplo Barnett, que fue la pareja de esta última víctima, y bueno, pues otros cuantos que tampoco hace falta nombrar. El asesino puede ser una mujer desconocida por la víctima. En este supuesto el criminal sería una mujer sin relación alguna con Kelly, que es una posibilidad descartada por la mayoría de los autores que han escrito sobre esto y que las autoridades de la época no se creen, porque ya os digo, pero yo en este caso pues veréis mi conclusión final como siempre, luego cada uno puede pensar lo que quiera. Y también cabe la posibilidad de que el asesino fuese una mujer conocida por la víctima, que estuviera relacionada con Mary Jane Kelly, porque era su vecina, su amiga, su amante, en fin, y que hubiese podido cometer el crimen. Bueno, este es sin duda el perfil menos defendido por los investigadores del Destripador, ¿no? Entonces, bueno, en principio el nombre de Jack el Destripador no es barajado hasta que la policía recibe una serie de cartas, una serie de misivas supuestamente firmadas por Jack el Destripador, un poco riéndose de ellos porque en principio lo llamaban el asesino del delantal, por el tema de ese delantal que aparece en el cadáver de Eddowes y tal, que es el que digamos culpa a un judío en particular. Pero cuando reciben estas cartas son unas cartas en las que básicamente se ríen un poco de lo que son las investigaciones que están llevando a cabo las autoridades. Y bueno, pues se cachondean un poco de no me vais a coger nunca, voy a seguir asesinando prostitutas sin parar una y otra vez y demás. Bueno, sus víctimas oscilaban siempre entre los 40 y los 50 años aproximadamente. Y ya os digo, eran mujeres pues que se habían quedado en la calle y que tenían que hacer lo imposible por poder dormir una noche, digamos, bajo un techo, ¿no? Y bueno, en caso de no poder conseguirlo no les quedaba otra que digamos vivir en la calle. Entonces, bueno, básicamente eso sería más o menos lo que podríamos destacar de este asesino. Y vamos a ver cuál es mi teoría, ¿vale? Ya os digo. Mi teoría es básicamente que la última víctima, Mary Jane Kelly, fue realmente la asesina, es decir, Mary Jane la destripadora, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué? Bueno, pues básicamente por su perfil y por una serie de circunstancias que os contaré ahora respecto a su biografía, intentando resumir lo máximo posible, intentando llegar a unas conclusiones relativamente objetivas que digamos que su perfil se ajusta mejor a lo que es el Destripador. Entonces, ¿por qué pensamos esto? Bueno, pues porque Barnett, que era la pareja, ya os digo, que fue la pareja de Mary Jane Kelly, declara que la puerta del piso donde aparece asesinada podía abrirse desde la ventana cuando todo indicaba que esto no era cierto.
Entonces, si Kelly no conocía a su asesino, fuese hombre o mujer, no se podía responder a esta cuestión. Por lo tanto, la declaración de Barnett debió deberse a una motivación ajena a la identidad del asesino, ¿no? Si Kelly conocía al asesino, pues era probable que Barnett también pudiera conocerlo y estar encubriéndolo, por motivos que desconocemos. Por otro lado, el asesino podría ser el propio Barnett, tal y como se apunta en algunos casos, pero la policía lo descarta. ¿Por qué el asesino abandona el lugar del crimen y se molesta en cerrar tras de sí la puerta llevándose la llave? Pues si el asesino era un desconocido, como digo, hombre o mujer, la única opción plausible es que accediese a la vivienda invitado por la propia Kelly, viendo cómo ésta abría la puerta y donde depositaba la llave. Al terminar su obra macabra, pues habría salido, recogido la llave y cerrado la puerta tras de sí, y el motivo básicamente podría ser dificultar el hallazgo del cadáver, obteniendo así más tiempo para la huida. Si el asesino fue alguien conocido por la víctima, podría saber perfectamente dónde estaba la llave e incluso poseer la suya propia. El hecho de cerrar la puerta al salir podría ser algo inconsciente por parte de quien abandona su propio hogar, hasta, como ya hemos comentado, una mera forma de retrasar el hallazgo del cadáver. ¿Por qué se mantuvo un fuego potente en la chimenea a pesar del riesgo que suponía y que se quemó en él? ¿Y qué se quemó en él, quiero decir? Bueno, pues sabemos que se encendió la chimenea, se echaron varias cosas a arder, estuvo el fuego durante mucho tiempo encendido, principalmente porque, esta es una de las cuestiones claves del análisis. Si el asesino fuese un hombre, conocido o desconocido para la víctima, no hubiese tenido ningún motivo aparente para quemar ropa de mujer, que es una de las cosas que aparecen en la hoguera, ¿no? Salvo conseguir básicamente mejor iluminación, tal y como defendió en la encuesta Aberline, que era, digamos, el inspector de policía que trabajaba ahí en ese momento. Sin embargo, si el asesino era una mujer, esto ofrece una posible respuesta a esta pregunta, porque sus ropas manchadas de sangre durante el crimen, que evidentemente estaban manchadas después de la atrocidad que cometió, pues es probable que la asesina decidiese cambiarlas por otras de la víctima halladas en la habitación. Sin embargo, pues no está del todo claro por qué habría de querer quemar sus ropas, a menos que pensase que de limitarse a dejarlas allí, pues podían ser utilizadas para identificarla de alguna manera. Entonces, aquí recordemos que en aquella época era práctica habitual bordar el nombre de las personas en algunas de sus prendas para evitar que fuesen robadas, ¿no? Especialmente si vivían en albergues donde era fácil sustraerlas. Si ese fue el caso, la asesina pudo temer que la ropa manchada de sangre y con su nombre bordado llevase a la policía hasta ella. Si además pensamos que la asesina era conocida por la víctima, digamos que es posible que sus ropas pudieran ser identificadas por personas del entorno de la propia Kelly, ¿no? O sea, que también pudieran conocerla, incluso aunque el vestido no llevase su nombre bordado. ¿Por qué aparece ropa doblada en una silla? Pues si el asesino era un hombre desconocido, no existe una respuesta sencilla, porque supuestamente accede como invitado a su habitación, así que no parece muy probable que una prostituta en pleno ejercicio de su profesión doble su ropa cuidadosamente, ¿no? Colocándola a los pies de la cama, antes de acostarse con su cliente, sobre todo. Según los testigos, parece ser que estaba bastante ebria. Entonces, si el asesino, en cambio, era un hombre o una mujer conocidos por la víctima, al no tratarse de un cliente, Mary Jane Kelly pudo perfectamente acostarse totalmente relajada a dormir, doblando previamente su ropa, confiaba en su visitante, o también es posible que Mary Jane se acostase sola en su habitación a dormir y posteriormente fuese sorprendida por el asesino, que al ser conocido pues habría podido acceder a la vivienda con su propia llave. En fin. Por otro lado,
También, si la asesina fuese una mujer, Kelly pudo dejarla entrar para compartir habitación, como ya había hecho en otras ocasiones, porque probablemente pues, se fiase de ella. Entonces, yendo a acostarse a dormir tranquilamente, pues ya os digo, que es cuando es atacada y demás. ¿Por qué no había dinero en la escena del crimen? Pues en este caso, digamos que parece que de manera indiscutible que el asesino se llevó los pocos ahorros que Kelly pudiese tener en su hogar. No parece nada probable, desde luego, que el robo fuese su objetivo. Y aquí, una cuestión muy importante. Si la muerte se produjo a las 4 de la mañana, ¿cómo podemos explicar los testimonios que dicen haber visto a Mary Jane Kelly en horas posteriores? Pues en este caso, si el asesino era un hombre, conocido o no por Kelly, no existe respuesta a estas contradicciones, más allá de que mintiesen o se equivocasen, opción que no se plantea en este caso porque no fue solo una persona. Y se llega a plantear incluso por parte de las autoridades que el asesino se pudiese vestir de mujer en su vida. Y de esa manera es confundido por Mary Jane Kelly, por los testigos. Pero tenemos aquí, que es lo que digo yo, un testimonio, concretamente de Carolyn Maxwell, que resulta como mínimo demoledor. Porque en este caso no solamente ve a la víctima, sino que habla con ella, haciendo prácticamente imposible que pudiese confundirla, y mucho menos con un hombre disfrazado. Entonces, claro, si el asesino fue una mujer, conocida o no por Kelly, había quemado sus ropas en la chimenea para evitar su identificación y se había puesto ropa de la propia Kelly, no parece descabellado que pudiese ser confundida con esta al abandonar la casa, pero aún así, la rotundidad con que Carolyn Maxwell asegura que había hablado con Kelly seguía haciendo esto bastante llamativo. ¿Cómo pudo escapar el asesino si debía estar empapado de sangre? Bueno, pues digamos que esto se puede aplicar en todos los casos, ¿no?, de los crímenes del destripador. Sin embargo, en el caso del asesinato de Kelly, que como os digo es diferente a los demás porque se produce dentro de una casa, se toma sus horas para llevar a cabo el asesinato, cosa que no hacía con los demás, era increíblemente rápido. Entonces, en el caso de Kelly la respuesta es complicada porque la víctima es degollada estando aún viva y la sangre salpica abundantemente en todas direcciones. Entonces es indudable que las ropas del asesino debieron resultar profusamente manchadas de sangre. Si fue un hombre, pues complicado de explicar cómo pudo pasar desapercibido en su vida. Pero si en este caso el asesino hubiese sido una mujer, es bastante obvia la respuesta. Si ésta había cambiado su ropa por la de Kelly, pues básicamente no había motivo alguno que levantase sospechas de ningún testigo, por lo que podría haber huido perfectamente con facilidad de la escena del crimen. De hecho, este argumento es el más contundente, ¿no?, para los defensores de un destripador femenino. ¿Por qué se produce una mutilación tan extraña y desproporcionadamente cruel del cuerpo? Bueno, pues básicamente, en el caso de que fuese un hombre, no tiene justificación satisfactoria este ataque desmedido, que se tome tanto tiempo, como os comento, que entre en una casa, que no sea en la calle, como solía hacer. Entonces todo esto pues parece que descarta que el asesino fuese un hombre. Pero, sin embargo, si fuese una mujer, parece que podría tener una relación personal con la víctima, que sí que explicaría de forma satisfactoria todas estas mutilaciones, especialmente las del rostro, ¿no? Digamos que es como un intento de destruir la identidad de la víctima que se desprendía del ataque. También hay que tener en cuenta que incluso en este último caso seguía habiendo una cierta extrañeza por el tipo de heridas, especialmente las de los brazos y las piernas. Ya os digo que es un ensañamiento total, ¿no?, en este caso, por eso es importante. Así que, bueno, yo, como os comento, soy más partidaria, digamos, de la idea de que realmente la persona que aparece en la habitación de Mary Jane Kelly
no es Mary Jane Kelly, sino que es otra mujer que la propia Mary Jane asesina porque ve que poco a poco las autoridades van cerrando el cerco, cada vez estamos hablando ya de Scotland Yard, están haciendo muchas investigaciones y ya pues cabe la posibilidad de que en algún momento puedan descubrirla. Entonces, bueno, por este motivo es probable que decidiese pues dejar de asesinar ya en ese momento. Y bueno, la mejor manera de salir indemne pues es lógicamente coger a una víctima, como os comento, asesinarla de esa manera tan atroz, tomarse su tiempo y demás. Y hay que tener en cuenta que la víctima ya es una mujer de 25 años, lo cual no encaja tampoco para nada con el perfil de los otros asesinatos. Es una mujer que además ofrece resistencia, porque estaríamos hablando de dos mujeres, como os comento. Y en fin, o sea, es que no tiene ya os digo mucho sentido, ya os digo, yo ahí lo dejo. Ya os digo que pudiera ser la propia Kelly la asesina para, bueno, a partir de ese momento de hecho no se vuelve a saber nada ya de lo que es el famoso Jack el Destripador. Respecto a las misivas que recibe las autoridades, ya os digo, firmadas por Jack el Destripador, finalmente se descubre que son enviadas por un periodista con ganas de tocar las narices y digamos que bueno, tomarle el pelo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ya os digo, para mí puede ser una mujer. ¿Por qué? Bueno, pues por todo esto que hemos comentado y porque además no sería la primera vez que una mujer asesina y de forma tan atroz, ¿no? A veces sabemos que las mujeres pueden llegar a ser más crueles que un hombre a la hora de hacer este tipo de cosas. Además, sabemos que hay casos horribles con anterioridad. Por ejemplo, la condesa Elizabeth Bathory, que es que mató a más de 600 jóvenes adolescentes vírgenes desangradas solamente para bañarse en su sangre y mantener su eterna juventud, ¿no? O sea que cuidado, que eso de que pueda ser una mujer no se puede descartar en ningún momento. Y ahora, claro, tendríamos que saber quién era Mary Jane Kelly y por qué pudo llegar a realizar esta barbaridad, ¿no? Estos asesinatos en serie. Al menos lo que yo deduzco, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, pues para poder, digamos, a ver un momentito, porque esto como siempre va a perder subjetividad esto. A ver, venga, hombre, así. Vale, pues habría que hacer una reconstrucción de los hechos para comenzar a indagar el crimen, ¿vale? Hay que reconstruirlo todo lo más fielmente posible. Y digamos que los días anteriores al descubrimiento del cadáver de Mary Jane, suceden una serie de cosas. Básicamente todo lo que sabemos son las fuentes de las que disponían las autoridades debido a los testimonios de la encuesta judicial y, como os comentó, pues todas las declaraciones que hicieron los implicados, ¿no? Los testigos. Es importante comenzar el día que Barnett, la que había sido la última pareja de Mary Jane, digamos que discute con ella y rompe con ella porque, según un testimonio de una vecina que vivía encima, Elizabeth Prater, la discusión se produce la tarde del 30 de octubre entre las 5 y las 6 y básicamente el motivo parece ser que fue porque Kelly había vuelto a la prostitución y estaba dando refugio a otras prostitutas en su casa. Bueno, pues esto no le gustó y parece ser que la discusión fue bastante violenta y termina en ruptura. Y parece ser incluso que también hay lo que es la rotura de una ventana, ¿no? El abandono definitivo de Barnett de la casa. Parece ser que durante este altercado la llave de la vivienda se pierde, según aseguró Barnett, por lo que desde ese momento tienen que abrir la puerta introduciendo la mano por el cristal roto de la ventana para hacer saltar el cerrojo desde dentro, ¿no?
Eh, digamos que, bueno, su ruptura fue amigable, mantuvieron el contacto. Mary era visitada por él de manera asidua, le prestaba toda la ayuda que podía, especialmente monetaria. Y bueno, tras quedarse sola, Kelly pues fue vista el miércoles 7 de noviembre con un tal Thomas Bowyer, que descubriría posteriormente el cuerpo. Y bueno, ya os digo, es que no... Era un hombre más o menos también de 27, 28 años de edad, con aspecto distinguido y etcétera, que lucía un oscuro mostacho y tenía una mirada extraña. Bueno, digamos que esta sería la imagen mejor reconstruida de lo que sería más o menos el aspecto de Jack el Destripador en caso de tratarse de un hombre, como os comento. Y bueno, pues básicamente Kelly le cuenta una serie de cosas a quien era su expareja Barnett, que es el único que nos puede decir digamos cuál había sido la vida de Kelly, ¿no?, antes de que sucediera esto, y por qué eso es ya os digo, fundamental para poder entender este caso. Vamos a ver. Vamos a ver cómo os lo explico. Todo lo que es la vida, para resumir lo máximo posible, porque es que al final, madre mía, con tanta información ya no sé por dónde empezar. Vamos a ver. Lo que cuenta Barnett, básicamente de Kelly, que es lo que nos hace sospechar, pues sería que era una mujer muy alta, medía 1,70, que ya os digo que para lo que es una mujer en aquella época es una cosa bastante alta, con lo cual se intuye que era una mujer básicamente fuerte, como os comento. Y bueno, pues parece ser que ella vivía con una familia que era adinerada, pero en un momento determinado, digamos que conoce a un señor que es mayor que ella, y a partir de aquí pues parece ser que, a pesar de que su familia está totalmente en contra de esta relación, Mary Jane decide igualmente irse de su casa, a pesar de ser repudiada, y casarse con este señor. Además, no solamente eso, es que Kelly se queda embarazada, ¿vale? Parece ser, se queda embarazada de este señor y bueno, lógicamente este señor, por el motivo que sea, parece ser que fallece en un momento determinado, y entonces pues pasa como a todas las mujeres les pasaba en aquella época, que se queda sola, abandonada, embarazada, y tiene que recluirse, digamos, en una especie de asilo sanatorio, donde tiene que pasar los 9 meses de embarazo, porque además estaba muy mal visto en aquella época que una mujer soltera estuviese embarazada. Y bueno, pues cuando está allí sufre, digamos, todo tipo de abusos, no os podéis imaginar. Entonces, bueno, pues esto lógicamente configura una personalidad sin ninguna duda delicada. ¿Qué más? Parece ser que tiene a su hijo, pero lo deja allí, evidentemente. Y cuando sale de allí, resulta que la ayuda es una prima que tenía por ahí. Y bueno, esta prima también la engaña, y es la primera vez que la lleva a lo que es la prostitución, ¿vale? Con lo cual esto, pues evidentemente supone un palo muy duro para ella, porque ella odiaba todo lo que tuviese que ver con la prostitución, no tengáis ninguna duda. Con lo cual, bueno, pues esto es, digamos, un segundo palo para ella, que su propia prima la engañe para prostituirse. Por otra parte, tenemos que una vez que parece ser que sale de la prostitución, empieza a vivir con una madame, y esta le comenta que en París hay un hombre adinerado
que parece ser que está interesado en ella y que, bueno, pues está dispuesto a darle una buena vida. Entonces, pues Kelly se va para allá, más feliz que una perdiz, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que otra vez vuelve a ser engañada y este señor mayor, pues lo que hace básicamente es también abusar de ella, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estas cosas, bueno, pues empiezan a hacer que, aunque en principio era descrita como una persona tranquila y demás, mucha gente afirmó que cuando bebía se volvía una auténtica déspota, que mostraba mucha ira, y luego aparte que contaba con la constitución física adecuada, o sea que jugaba con la ventaja de su juventud. Las mujeres asesinadas hay que tener en cuenta que tenían alrededor de los 40 años, y las víctimas además se encontraban en situaciones que las hacía especialmente vulnerables: embriaguez, enfermedad, debilidad física. Por lo tanto, no había nada que impidiese que Kelly fuese físicamente capaz de realizar los ataques. Además, es revelador que precisamente la víctima más joven, que es la supuesta Mary Jane Kelly, la última, hubiese sido la que más dificultades supuso para el asesino, porque claro, es la única vez que tiene que estrangular a una víctima que digamos tiene su misma edad y que va a ofrecer resistencia, ¿no? Como fue lo que pasó. Entonces digamos que las fuerzas entre el atacante y el atacado pues están más igualadas, ¿no? Me parece bastante lógico. Entonces, bueno, básicamente no hay ninguna duda de que científicamente esto es posible, que quede claro. Más cosas sobre Mary Jane. Bueno, pues aquí vemos a la posible autora de los crímenes con sus correspondientes víctimas. Aquí abajo, esa que se ve a color en la cama es la propia Mary Jane, en teoría. Y bueno, ya os digo, ahora vamos a comentar un poco lo que es su historia, básicamente, ¿no? Y por qué, además de que ya hemos llegado a la conclusión de que físicamente es posible que ella fuera la asesina, cuál fue, digamos, su vida en la infancia y demás, que la pudiera llevar, aparte de estos abusos que sufre ya posteriormente, a tener un conocimiento de lo que es el cuerpo humano, ¿no? Bueno, pues para empezar, el motivo principal de los ataques era la mutilación. El asesino o asesina no tenía especiales conocimientos científicos ni anatómicos, ni siquiera parece ser que poseía los conocimientos técnicos de un carnicero, de un matarife de caballos o de cualquier otra persona acostumbrada a cortar cuerpos de animales muertos, eso según el perfil forense. El asesino debía poseer una buena fortaleza física, siendo moderadamente calculador, aunque también audaz y temerario. Probablemente no tenía cómplices y debía ser un hombre o una mujer sujeto a ataques periódicos de manía homicida mezclada con erotismo. El carácter de las mutilaciones indicaba que bueno, pues esta persona podía estar en una condición sexual similar a la satiriasis. Es decir, que su impulso homicida se pudo haber desarrollado a partir de un empuje de venganza o de depresión o incluso de manía religiosa, que podría haber sido el desequilibrio original durante su niñez o la adolescencia. En su apariencia externa y cotidiana, pues debía ser una persona de aspecto inofensivo y tranquilo, como sabemos que era Mary Jane, salvo cuando bebía. Y bueno, según dicen los investigadores, en un principio pues podría ser una persona de mediana edad, y podría tener el hábito de usar una capa o bueno, un abrigo largo, que difícilmente podría haber pasado desapercibido en las calles. Por eso ya os digo que cuesta creer que fuese un hombre en este caso. El asesino es de naturaleza solitaria, hábitos excéntricos, que no tenía una ocupación habitual, pero que contase con un pequeño ingreso regular o fuese beneficiario de algún tipo de tensión, que podría vivir incluso entre personas respetables, aunque bueno, estas personas pudieran tener en cierta forma un conocimiento de su extraño carácter y sus hábitos, ¿no? Pero por el motivo que sea, pues no habrían estado muy dispuestos a comunicar sus sospechas a la policía. Básicamente, ya os digo, este es el primer perfil psicológico criminal que se desarrolla en los Estados Unidos por el doctor James Brassel, para el caso conocido como Bad Bomber, ¿vale? Pero bueno, esto que vemos aquí en el caso de, ya os digo, de Jack el Destripador, pues es lo que más se asemeja a un perfil criminal que podía haber por aquella época, ¿no? Por aquel entonces. Entonces, bueno, también era de raza blanca,
porque era la, digamos, la predominante en la zona. Sería mayor de 25 años, estaría entre los 28 y los 36, aspecto usual, que podía ir vestido mejor de lo habitual. En su familia la madre tendría un rol dominante, mientras que el padre era débil de carácter o estaba ausente. Tampoco tenemos unos referentes familiares estables, pero sí que veremos lo que declaran los testigos respecto a Mary Jane, ¿no? Esto hace que se vuelva emocionalmente distante, asocial, solitario y puede expresar sus emociones destructivas en primeros actos de violencia y tortura con pequeños animales, que suele pasar en los casos de los psicópatas. Según va creciendo, aumentan sus fantasías, incluyendo la dominación, la crueldad y la mutilación de mujeres. Buscaría, digamos, un empleo solitario donde poder dar rienda suelta a sus fantasías, morgue, hospitales, y lógicamente su trabajo transcurría de lunes a viernes, librando sábado y domingo, que es cuando se producen los crímenes. Llevaba un cuchillo como defensa personal, podía tener algún tipo de anormalidad física que lo acomplejara, probablemente de habla, complexión débil, heridas, y probablemente, bueno, pues no estuviera casado o casada, y si lo había estado, pues con alguien mayor, durando poco la relación, como es el caso de Mary Jane, como luego veremos. Poco adicto a las relaciones sociales, sería heterosexual, tendría relaciones habituales con prostitutas, si es hombre o mujer, y se podría haber infectado incluso de alguna enfermedad venérea, lo que pudo aumentar ese odio, ¿no?, que tenía hacia las prostitutas. Ya os digo, el aspecto ya he dicho que es tranquilo, ordenado, tímido, retraído. Trabajaba en la zona de Whitechapel, cerca del lugar del primer asesinato. De hecho, pudo haber sido interrogado, incluso hablar con la policía en varias ocasiones sin ser considerado sospechoso, debido precisamente a esas ideas preconcebidas sobre el criminal, y bebía en los pubs de la zona antes de cometer los crímenes, perdiendo así sus inhibiciones. No buscaba un tipo específico de mujeres, aunque parecía saber a quién y dónde asesinar con un perfecto conocimiento de la zona, y es muy improbable que cometiese suicidio. Lo más probable es que dejase de matar por pensar que estaba a punto de ser identificada o identificado por la policía, ¿vale? Entonces, ya os digo que este, digamos, es el primer perfil criminal de la historia en el año 1888, que luego, como os digo, perfecciona en el año 57 en Estados Unidos el doctor que os había comentado. No nos vamos a liar más. Pero bueno, vamos a ver si llegamos a lo del tema de la vida de Mary Jane Kelly. Bueno, a ver si no me censuran por poner estas imágenes, básicamente. Y vamos a hablar, ya os digo. Estábamos diciendo, pues eso, que fue engañada por su prima, luego por esta señora, total, que coge un odio bastante importante hacia las mujeres, y esto pues parece ser que es lo que hace que finalmente pues coja este odio hacia ellas. También tengamos en cuenta que después de tener a su hijo, parece ser que ya, digamos, no, ¿cómo lo explicaría? Ya no puede tener más hijos. Y entonces, bueno, sabemos que en la zona donde ella nació, básicamente, se dedicaban a lo que son las matanzas de cerdos. Entonces, aunque lo que es la matanza como tal la realizaban siempre hombres, ella o las mujeres lo que hacían era pues básicamente despellejarlos y demás, con lo cual se puede pensar que desde luego conocía pues lo que os digo, ¿no? Conocía lo que es el cuerpo humano y demás, y que era similar, ¿no? Y sabía cómo digamos, pues eso, desviscerar a sus víctimas, que es lo que hace. Porque ya os digo, lo que es el despiece lo llevan a cabo las mujeres, ya os digo. Entonces, viviendo en este entorno, es muy posible que una muy joven Mary Jane presenciase estas celebraciones de la matanza, incluso participase en algunas ocasiones de ellas, que es donde aprende sus primeras nociones sobre el desmembramiento de cuerpos y la situación de los distintos órganos de los animales. Es importante que en el primer perfil criminal elaborado por Douglas, bueno, pues
Es aquí donde empieza a desarrollar en su infancia una personalidad antisocial con actos de violencia hacia estos pequeños animales, como habíamos dicho, y con celebraciones alrededor del sacrificio de animales, que pudo jugar algún papel distorsionador en la personalidad de la joven, ¿no? Y bueno, esto sin duda fue importante para el futuro, ¿no? Así que bueno, básicamente es imposible no plantearse que el inconsciente cultural de Kelly no jugó de alguna manera un papel fundamental en los crímenes. Porque además ya os digo que a estos animales se les decapitaba, se les rociaba con su sangre, las 4 esquinas de la vivienda, a modo de bendición del hogar. Esto lo encontramos también en la habitación de Mary Jane Kelly, que también es rociada de sangre en sus 4 esquinas, en este caso con una mujer inocente. Así que podría ser Mary Jane Kelly la asesina y para ocultar su rostro asesinar a una víctima similar y por eso la desfiguración del rostro. Pues para mí sí, pero como os digo, lógicamente a día de hoy no se sabe absolutamente nada sobre la identidad de Jack el Destripador. Sí que ha habido varias teorías, pero al fin y al cabo pues todo se ha quedado ahí. Y desde luego no hay ninguna prueba, aunque parece ser que ha habido un científico que ha encontrado restos de ADN en un supuesto chal de una de las víctimas, pero no se puede demostrar que ese chal efectivamente perteneciese a alguna de ellas. Así que bueno, para no enrollarme más, os dejo básicamente, que me he enrollado un montón al final, me he hecho la picha un lío, básicamente. Y nada, daros las gracias y ya nos volveremos a ver en el próximo vídeo. Buenas noches, que descanséis.